Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría poder reunirnos otra vez en esta mesa de estudio. Gracias por darnos el privilegio de su compañía. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 5, Testificar con el poder del Espíritu. Y bueno, quiero dar la bienvenida a ustedes que nos acompañan, pero también a los que nos acompañarán en esta mesa de estudio, el pastor Job Alcázar. Pastor, muy bienvenido. Gracias, Pastor Francisco, por la invitación y ojalá que esta ocasión juntos, hermanos, podamos estudiar esta lección y sea útil para nuestra vida espiritual. Amén, amén. Y bueno, las últimas 5 lecciones y muchas más, el pastor Abraham Ramírez ha estado con nosotros y le damos la bienvenida, Pastor Abraham. Gracias, pastor, y qué bueno que por la invitación para hablar de este tema tan importante para la iglesia. Bueno, vamos a los 3 puntos que vamos a analizar en este estudio son promesa de poder, promesa cumplida y promesa vigente. Vamos a dedicar un tiempo para orar. Quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder tener la oportunidad de compartir este mensaje que en todas las iglesias, en el territorio de nuestra asociación metropolitana, pero incluso más allá de los límites geográficos de nuestro campo, hermanos y hermanas se unen para estudiar la palabra del Señor. Queremos suplicar la ayuda y la intervención de tu Santo Espíritu al estudiar tu palabra. Quédate con nosotros en este estudio y también te ruego una bendición por todos los que se unen a esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos ya avanzado en la lección de este trimestre. Vamos por la lección número 5 y en la lección número 5 si ustedes han visto, hay un progreso en la obra que tenemos que hacer como iglesia. Y tenemos que estar ciertos de que hay una parte que nos toca hacer a nosotros como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo. Y hay una parte que hace el Espíritu Santo, Pastor Job. ¿Cuál es esa obra que el Señor nos encomendó, para el cual el Señor dispuso los poderes del cielo para el cumplimiento de esta, pastor? Claro que sí. Qué interesante es encontrar, en primer lugar, que la presentación, digámoslo así, del Espíritu Santo es dado por Jesús mismo, ¿verdad? Porque cuando Jesús, antes de irse, él menciona en San Juan 16, versículo 7, como está en la lección, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y yo creo que es importante resaltar que Jesús, o nuestro Dios, pues, que es también Jesús, está presente en nuestras vidas y tiene un plan y un propósito muy específico para este tiempo final, ¿no? Y creo que el Espíritu Santo tiene una labor muy importante. Y creo que hay que resaltar, pastores, primero que tener bien claro que Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Así como Jesús estuvo y los humanos vieron a Jesús sanando a muchas personas, Jesucristo, y haciendo todo lo que ustedes sabemos que Jesús realizó, hoy en día también la otra persona, la deidad que es el Espíritu Santo, está con nosotros. ¿Y para qué está? Como has preguntado, pastor, el versículo de San Juan, el versículo 8 dice que Él, el Espíritu Santo, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y creo que estas palabras nos ayudan a entender claramente que la promesa de la labor del Espíritu Santo tiene un papel muy importante en nuestra vida actualmente. Indica que Él es el que hará la obra, es el que tocará los corazones, es el que impresionará las mentes, es el que va a convertir. Y esta promesa es muy clara para entender que hoy en día este es el cumplimiento de esa promesa. Pastor Abraham, gracias, Pastor Job. Sí. Pastor Abraham, esta promesa de poder tiene una obra para hacer en el creyente y otra obra para hacer en aquellos que el creyente tiene la tarea de compartir el mensaje de salvación. Sí, pastor, primero hablemos un poquito de lo que esta promesa
o el cumplimiento de esta promesa iba a ser en las personas, ¿verdad? Los discípulos del Señor Jesús, en el creyente, en los que ya conocían al Señor Jesús. En su despedida de este mundo con sus discípulos, les dijo el Señor Jesús, ¿no? La gran encomienda, la gran tarea, la gran misión, id por todo el mundo y hacer discípulos. Por todo el mundo se habrán preguntado los discípulos, ¿cómo podemos ir a todo el mundo? ¿Sí? Si era un grupo de personas no estudiadas, personas comunes y corrientes, ¿verdad? ¿Cómo iban a cubrir todo el mundo con el mensaje de salvación? Parece una tarea imposible. Para eso, entonces el Señor los capacita, ¿verdad? Hay una frase que a mí me gusta que dice, toda orden, ¿sí? Es una habilitación. Dios no manda algo si no te da la capacidad para que lo hagas. Así que si Dios está mandando ir a todo el mundo, es que Él nos va a dar la capacidad para hacerlo, ¿sí? Y en Hechos 1:8 es lo que dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿verdad? En Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Así que entonces Dios capacita al ser humano, ¿sí? Al creyente, al que cree en Él y acepta esta responsabilidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence a todos los creyentes Amén. de la responsabilidad de testificar. Amén. ¿Sí? El Espíritu Santo viene, nos convence que nosotros, como hemos sido cautivados por la cruz, por lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, entonces nosotros nos vemos motivados y aceptamos la responsabilidad de predicar para los demás, ¿sí? Y en el que está escuchando la palabra, entonces el Espíritu Santo conmueve su corazón y esa persona que escucha la palabra busca al Señor Jesús como su Salvador. Gracias. La tarea era desafiante en aquel tiempo. Claro. No tenían todos los elementos que nosotros tenemos en este tiempo. Por ejemplo, hay muchas personas que se están conectando a esta emisión de la Escuela Sabática y nos están siguiendo desde diferentes partes del mundo. Sin embargo, Pastor Job, hoy tenemos esta facilidad de poder emitir una lección más con la esperanza de que pueda ser de bendición y este mensaje pueda ser lo que el pastor Abraham decía, no solamente animar, impulsar, comprometer al creyente a compartir lo que Jesús ha hecho en su vida, sino también la otra parte que dice Juan 16:8, Pastor Job. Sí, como hemos comentado, de hecho de nada serviría esa transmisión si no estuviera trabajando el Espíritu Santo. Correcto. ¿Verdad? Y su poder en las mentes de todos nosotros y los que escuchan y los que estamos en este contexto. Sin duda alguna, Jesús hizo una labor, un ministerio cuando vino aquí a la tierra y el Espíritu Santo es la continuación que tiene que ver el poder de Dios manifestado actualmente. La lección menciona, ¿no?, que Él viene no solamente para reprendernos, como he dicho ya, sino también para mostrar cuán bueno, cuán amable, cuán compasivo y cuán amoroso es Jesús y lo dispuesto que está Dios a darnos auxilio o a darnos salvación en su gracia. Así que qué gran privilegio tenemos a través de esta promesa que Jesús realizó y creo que es importante resaltar la palabra consolador, que significa alguien que viene junto a. Significa eso, que el Espíritu Santo, Dios mismo, está a nuestro lado, está junto a nosotros para hacer lo que el pastor Abraham ha comentado, precisamente para persuadirnos, para recordarnos nuestra labor que nos corresponde hacer a los que ya conocemos su palabra y para convertir a aquella gente que escuche su palabra, ¿no? Así que es fundamental todo esto. Gracias, Pastor. Pastor Abraham, entonces el Espíritu Santo no solamente nos muestra a Jesús, su sacrificio, su amor, sino también nos transforma, Pastor, para que esta promesa de poder que está registrada en la Escritura sea nuestra hoy, con el propósito de que cuando nosotros hablemos como hablaron los discípulos de Cristo Jesús, puedan también transmitir con certeza
la realidad de la presencia de Dios en la vida del ser humano, tanto del que cree como del que no cree, Pastor Abraham. Así es, pastor, ¿no? Quiero regresar a la gran comisión, ¿no? Dice Mateo 28, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Esta es la promesa que hace el Señor Jesús. Amén, amén. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero enseguida que dijo estas palabras, que iba a estar con ellos, ¿verdad? Entonces el Señor se ascendió al cielo. Entonces dijeron los discípulos, bueno, ¿cómo va a estar el Señor con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Bueno, ya les había dicho, ¿verdad? Les conviene Que me vaya. que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu no vendría a vosotros. Entonces, ¿cómo iba a cumplir Jesús la promesa de estar con ellos todos los días, o con nosotros, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo, a través del Santo Espíritu. ¿Sí? Él se iba y entonces iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo de forma poderosa. Es el Espíritu Santo el que nos capacita. Es el Espíritu Santo el que nos convence de nuestra responsabilidad, como ya hemos dicho. Es el Espíritu Santo el que nos transforma, el que nos cambia a nosotros y nos motiva para dar el Evangelio. Y es el que transforma el corazón de las personas para que acepten a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Y por qué tiene ese poder el Espíritu Santo? Porque es una persona, no es una cosa. Amén. Y porque no tan solo es una persona, sino que es una persona divina, es Dios, es el otro consolador, es uno igual al Señor Jesús. Así que si el Señor Jesús dijo, yo me voy, pero voy a estar con ustedes, tenía que mandar a alguien semejante o igual a Él. Y ese igual a Cristo Jesús es el Espíritu Santo, que entonces iba a venir y que no iba a estar limitado. Por eso el Señor Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, tomó la naturaleza humana y estaba limitado por el tiempo y el espacio. No podía estar al mismo tiempo en dos lugares. Pero por eso nos envió al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, como es una persona divina, pudiera estar en todo lugar al mismo tiempo. Por eso es que nos convenía que el Señor Jesús se fuera al cielo. Muchas gracias. Yo creo que hay mucho más por decir. Estoy pensando en lo que decía el pastor Abraham. Muchas veces, Pastor Job, nosotros pensamos, Pastor Abraham, que el Espíritu Santo está como que está lejos, como que está ajeno a lo que nos está pasando. Pero ya bien hizo el pastor referencia a esa palabra de la obra del Espíritu Santo. Él expone, Él muestra. Y yo creo que la primera labor que nosotros tenemos que pedir al Señor que haga en nosotros, Pastor Job, Pastor Abraham, es que nos muestre que realmente Dios está obrando en nuestra vida. Y todo lo que necesitamos hacer es permitir que Él nos muestre cuán bueno y maravilloso es Jesús, para que nosotros podamos contarle a otro, Pastor Job. Bendito Dios, porque la promesa que Jesús hizo del otro Consolador se ha cumplido. Amén. Y Jesús, el Espíritu Santo está presente hoy en día. Dios está con nosotros presente hoy en día. Así que tenemos el privilegio y no tengamos el temor, porque Dios está dirigiendo tu vida, nuestra vida, personalmente, para ser instrumentos de Él, ¿verdad? Y para también mucha gente pueda escuchar su voz y su palabra. Pastor Abraham, ¿algún otro comentario? Sí, pastor, la actitud del Espíritu Santo. Amén. La actitud del Espíritu Santo es presentar a Cristo Jesús. Como que Él está detrás de la cortina, ¿verdad? Detrás, así como en algo invisible. Pero está obrando en los corazones del que habla y del que recibe el Evangelio. Amén. ¿Sí? Está trabajando ahí para manifestar a Jesús. ¿Sí? Y es una actitud no egoísta. Si fuera egoísta, ¿verdad? Como la mayoría de nosotros somos, Él se pondría, Él saldría. Pero no, pone primero a Cristo Jesús y manifiesta a Cristo Jesús.
Queridos hermanos, estamos llegando al final de este segmento, promesa de poder. Esta promesa es nuestra hoy. Pidamos al Señor que abra nuestros ojos espirituales para ver cuán cercano está el Señor de nosotros, para que nosotros podamos mostrar a otros el mensaje que hemos recibido, las buenas noticias de tener una relación personal con Cristo Jesús. En un momento volvemos para el siguiente punto. Bueno, pues llegamos al punto número 2, promesa cumplida. Y Pastor Job y Pastor Abraham, lo que nosotros podemos ver en la iglesia primitiva son cosas que nosotros tenemos que preocuparnos que estén presentes en nuestra iglesia, pastores. Había mucha oración, había mucho estudio de la Biblia, había comunión en las doctrinas y en el partimiento del pan, y eso hizo que la iglesia que describe el libro de Hechos, que se titula el libro Hechos de los Apóstoles, en realidad sea una imagen donde el Espíritu Santo está obrando aquí y allá, cruzando barreras culturales, cruzando maneras de pensar y presentando con poder a Cristo Jesús, Pastor Job. Sí, como hemos comentado tras cámaras, que podríamos llamarle fácilmente los hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el capítulo 2 de este libro, en el versículo 40 al 42 menciona lo siguiente: y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que aquí encontramos que este libro es una clara manifestación o un registro del poder del Espíritu Santo trabajando en la iglesia. Y encontramos en la lección, nos mencionan algunos ejemplos de conversiones de Lidia, ¿verdad? Aquella mujer que sin duda alguna... Que vendía telas. Que vendía telas y que fue bendecida también y fue llamada al Evangelio. El carcelero de Filipos, ¿verdad? También encontramos la mujer la esclava poseída por un demonio también que fue liberada. El eunuco, ¿verdad? Con respecto al asunto del eunuco etíope, etcétera. Así que Lucas lo que pretende es enseñarnos o registrarnos cómo puede trabajar el Espíritu Santo, las evidencias de cómo trabaja el Espíritu Santo, resultados de su poder. Y esto nos indica entonces que hoy en día podemos también contemplar eso. Y creo que podemos voltear a ver a nuestro alrededor cómo Dios, a través del Espíritu, está trabajando en los corazones de muchas personas. Y esto creo que nos enseña claramente que en aquel tiempo la iglesia tenía bien claro que su principal labor era la misión del Evangelio, compartir el Evangelio. Así creo que es un gran desafío para todos nosotros en esta ocasión de darnos cuenta que pertenecemos a un mundo, a un movimiento profético, que hemos sido llamados para anunciar su verdad y el Espíritu Santo nos quiere utilizar. Amén. Me llama mucho la atención la lección cuando menciona que eso implica cooperar con el Espíritu Santo y Él quiere utilizarlo grandemente para que uno a uno, no vas a convertir miles uno solo. Si todos hacemos la labor con la gente cercana a nuestro alrededor, muchos van a escuchar el mensaje del Señor porque está listo el Espíritu Santo para trabajar. Muchas gracias, Pastor. Pastor Abraham, fíjese que estaba pensando mientras el pastor hablaba acerca de Lidia. La Biblia dice que en esa ciudad había una mujer que era escudriñadora de la palabra del Señor. Y cuando llega Pablo, corríjame si estoy equivocado, dice que el Espíritu Santo impresiona a Lidia para que escuche. Claro. Para que escuche. Es decir, la promesa del poder del Espíritu Santo obrando incluso en aquellos
que no habían recibido algún estudio bíblico. Es decir, Dios tiene personas, pastor. Dios tiene personas que, aunque no han recibido un estudio bíblico, tienen una Biblia, la estudian y están esperando a alguien que les muestre el poder de Dios que está en el Evangelio, pastor. Claro, pastor. Se nos habla acerca del crecimiento rápido de la iglesia. Eso no se puede haber logrado si el Espíritu Santo no hubiera dado poder. Es decir, la iglesia está llena de poder porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Simples seguidores, discípulos, no hubieran podido conseguir ni un alma si es que el Espíritu Santo no hubiera trabajado en esa alma, ¿no? Así que se nos hablan acerca de 3,000 personas en un día, se nos hablan de 5,000 en otro día, y se nos habla de que multitudes venían al Señor Jesús y se bautizaban. Pero esas 3,000 personas son 3,000 historias. Correcto. De personas. Esas 5,000 son 5,000 historias personales. De conversión, donde el Espíritu Santo actúa directamente en los corazones. Poder magnífico, poder divino. ¿Sí? Tanto manifestado en el que habla, porque lo capacita para hablar con poder y hablar la palabra, como ahorita vamos a ver, y poder en convertir a esa persona. ¿Cuánto estudio habían tenido anteriormente? No lo sé. Puede ser que hayan recibido mucho o poco, pero una cosa es segura: el Espíritu Santo llegó antes que los discípulos para trabajar en los corazones de esas personas. El etíope, por ejemplo, ¿verdad?, que nos menciona la parte del martes, el etíope dice que venía estudiando el libro del profeta Isaías, capítulo 53, ¿no? Pero no entendía. Bueno, ahí está alguien. El Espíritu Santo guió a alguien para que le hablara, y le hablara con poder. De tal manera que el otro, recibiendo la influencia del Espíritu Santo, pues aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Amén, amén. Ese es el poder del Espíritu Santo, y es lo que necesitó la iglesia para crecer, y es lo que necesita la iglesia, lo que necesitamos nosotros hoy, ese poder para crecer también. Gracias, pastor. El mensaje no era un mensaje popular. No, sí, claro. No era un mensaje popular. El mensaje, había mucha gente que dudaba. De hecho, Jesús fue llevado a la muerte. Muchos pensaban, les empezaron a llamar a los del camino, si ustedes recuerdan. Sin embargo, ¿qué hizo que la iglesia tuviera unidad, comunión, que hubiera conversión, que hubiera consagración, capacitación para compartir, testificación, crecimiento, predicación de Jesús, si no es la presencia activa del Espíritu Santo en cumplimiento de la promesa que el Señor le había hecho a sus discípulos, pastor? Así es, definitivamente. Por eso debemos estar bien claros que como iglesia, en este conflicto cósmico que estamos viviendo, donde encontramos claramente en la Biblia que se están aún deteniendo los 4 ángulos de la tierra, ¿verdad? Para que se pueda compartir el Evangelio. Ustedes y yo jugamos un papel muy importante, pero no porque ustedes y yo seamos los importantes, sino es el Espíritu Santo que quiere utilizarnos a ustedes y a mí. Dios ha prometido bendecir su palabra, no nuestras palabras. Amén. Así que eso implica permitir que sea la palabra de Dios expuesta en los corazones de la gente, llevarla a ellos para que entonces el Espíritu pueda trabajar. Y definitivamente en este mundo, en este conflicto cósmico que estamos viviendo, es bien claro entender este pensamiento. Cómo es clave permitir que el Espíritu Santo sea el que nos conduzca. Gracias, pastor. Pastor Abraham, vivimos en una ciudad cosmopolita, vivimos en una ciudad donde hay muchas filosofías, pastor, muchas creencias. Hay gente que todo lo que dice algún renombrado escritor, alguna personalidad lo acepta. Sin embargo, yo me pongo a pensar en la situación, pastor Abraham, de aquel tiempo. Hoy en día, allá en el área de
de la ventana 1040, existen tantas religiones, existe un sincretismo religioso donde mezclan tantas cosas. Sin embargo, en el estudio de esta semana nosotros podemos ver que cuando se presentó la palabra de verdad, pastor, bañada, rociada con los rayos del cielo, pudo abrirse paso en la incredulidad, el escepticismo de ese tiempo, pastor. ¿Es esa promesa también para hoy, para nosotros? Claro que sí, pastor. ¿Cómo poder llegar a...? Creo que es impensable para nosotros, creo yo, o por lo menos para mí, por ejemplo, llegar a la comunidad judía, a la comunidad china, a los que viven aquí, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Misión imposible? No. La obra es de Dios, pastor, y Dios la va a terminar, ¿sí? Y Dios quiere que la termine con nuestra ayuda, porque solamente somos colaboradores, y dejémonos usar por el Santo Espíritu. Rápidamente, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál era el mandamiento del Señor? Volvemos a Mateo 28. Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y eso, si vemos el libro de los Hechos, se predicó. Pero lo otro era hasta lo último de la tierra. ¿Ok? El Señor Jesús es asiático, el cercano oriente. ¿Ok? Y entonces se empezó a predicar la palabra en Asia. ¿Sí? Entonces, en Antioquía, y ahí se nos mencionan las primeras ciudades de Asia, donde se predicó. Y ellos querían seguir predicando en Asia. ¿Sí? Pero primero, en el capítulo 8 de Hechos, vemos al primer africano, por lo menos, que recibió la palabra de Dios, con el etíope que regresaba, ¿no? Y Felipe fue y le dio el evangelio y se bautizó, un africano. Entonces ya hay presencia cristiana en África y en Asia. Y los discípulos querían seguir predicando en Asia. Dice Hechos 16:6, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Y ahí en Troas, una noche, Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio, que suplicando le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Macedonia es la primera provincia, ¿sí?, de Europa. Así que ya hay presencia ahora en Asia, en África y en Europa. A lo mejor ellos ni siquiera se dieron cuenta que estaban avanzando a través de los continentes, ¿no? Pero es la obra de Dios. Dios la dirige. El Espíritu Santo no los dejó seguir en Asia. 2 veces lo intentaron, aquí ya, váyanse al otro lado. Dios va a poner, Dios nos está dirigiendo, Dios dirige a esta iglesia, porque es una iglesia, ¿sí?, en cumplimiento de una profecía que se levantó, en cumplimiento de una profecía. El Señor está guiando a su iglesia, vayamos donde Él nos mande, ¿sí? Y Él va a poner con sus actos providenciales a dónde podemos ir y dónde predicar el Evangelio. Lo único que necesita es nuestra disposición y que dependamos totalmente de Él, y Él nos va a decir dónde hay que predicar. Gracias, pastor. Estamos llegando al final de esta sección y bueno, el Señor cumplió su promesa, dio poder a sus discípulos, los puso en situaciones providenciales. A veces a las personas que el Señor quería alcanzar les decía, escucha lo que está diciendo. A veces a los que mandaba les decía, escucha lo que está haciendo. Y Dios quiere hacer eso también hoy. Queridos hermanos, la promesa del Señor es vigente hoy. Dios permita que ese mismo espíritu que había en los discípulos nos mueva a nosotros hoy. No solamente para que nosotros escuchemos, sino para que cuando a otras personas nos escuchen, podamos hablar,
en el poder del Espíritu Santo. Eso requiere tener una experiencia diaria de conversión, de estudio de la Biblia, de ponernos en las manos de Dios. Son cosas sencillas que nosotros podemos hacer para que el Espíritu Santo obre. ¿Cuáles son esas tres cosas sencillas? Orar. Número 2, estudiar la Biblia y contar a otros lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a cerrar esta sección. En un momento más volvemos para la sección final. Llegado a la última parte de este estudio y el título de esta sección la hemos titulado Promesa Vigente. Promesa vigente. De ahí hay algo que tenemos que resaltar, pastores, y es la centralidad de la Biblia en la tarea que ellos realizaron, Pastor Jorge. Sí, definitivamente es importante recordar el texto bíblico que lo menciona en la lección, 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, quien inspiró en que este libro se escribiera, hoy en día también está presente, vigente, para manifestar o para que a través de su palabra, la palabra de nuestro Dios, pueda también ser escuchada. Así que es importante, es clave, esencial, que no son nuestras fuerzas, no son nuestros criterios, no son nuestras visiones, sino es la palabra de Dios expuesta la que va a transformar. Y como ya hemos mencionado, la lección menciona historias como reflejo de esa evidencia, de cómo la palabra de Dios, utilizada, compartida, y el Espíritu Santo en ella también utilizándolo, provoca cambios en el corazón de las personas. Gracias, Pastor. Pastor Abraham, nosotros vemos que Pablo, Pedro, Esteban tienen un elemento básico en su predicación que transforma a muchas personas. Sí, pastor, se nos menciona, ¿verdad? Pedro. El primer sermón que se menciona de Pedro fue en el Pentecostés. Y él dijo que era el cumplimiento de lo que había dicho el profeta Joel, ¿no? Ok. Entonces toma a la Escritura, ¿verdad?, para predicarla. Esteban, en su último discurso que tuvo, ¿verdad?, en su vida, porque después de esto lo apedrearon, fue un resumen de toda la vida del pueblo de Israel. ¿Ok? Pablo constantemente en sus cartas a las iglesias menciona la palabra de Dios, ¿ok?, que es viva y eficaz. Él dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Felipe, ya hemos visto que él explicó al etíope el capítulo 53 de Isaías. ¿Ok? Así que todos ellos, pastor, predicaban la palabra, ¿sí? Porque la palabra tiene poder. Porque la pregunta es, ¿quién inspiró a la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da poder tanto al testificador como al que escucha el testimonio. Y entonces al testificador le da poder. Al que está escuchando el testimonio, ¿verdad?, transforma su corazón y acepta a Jesús como su Salvador. Hay una parte aquí, una nota, en la última parte, dice la educación, página 126. Dice, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder y engendra vida. ¿Ok? Así que fue la palabra de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz. Y cada día transformaba. ¿Cómo estaba la tierra en un principio, pastor? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía.
la vida de las personas sin Cristo está desordenada y vacía. Y es la palabra cuando llega a esa persona que entonces a esa vida Dios le da, ¿sí? La llena primero y la ordena. La llena de esperanza, la llena de paz, la llena de contentamiento. Y ordena la vida de todo aquel que recibe su palabra. Así que la palabra es lo que hemos de estar predicando para que Dios, a través de su santa palabra, pueda traer orden y llene a esa persona de su paz y de su fe, tranquilidad. Muchas gracias, Pastor Abraham. Nosotros entonces encontramos, Pastor Hoppe, de que la palabra no solamente juega un papel central en el mensaje que se ha de transmitir, juega un papel central en el mensaje, en la vida del creyente. En las lecciones anteriores ya hemos hecho referencia a esa experiencia que tuvieron los discípulos después de que ellos analizaron las promesas de Dios, cómo éstas habían tenido una obra en sus vidas. Y entonces cuando ellos predicaban después de experimentar la transformación del Espíritu Santo, ver la Biblia con una nueva luz, ver la obra del Espíritu Santo siendo vigente en su presente, y entonces con esa certeza predicar el mensaje de salvación. Sin duda alguna, la palabra es vital y la acción del Espíritu Santo juega un papel importante para ser instrumentos de Él. Y aquí entra el asunto que la lección también menciona, que en nuestro contexto cultural, nuestro contexto actual vigente que estamos viviendo hoy en día, Él está presente para hacer cosas notables y tocar corazones sin importar qué tipo de persona sea la que está escuchando el mensaje de Dios. Porque lamentablemente muchas veces ustedes y yo tenemos el problema de a lo mejor actuar con prejuicio y decir a alguien que queremos compartirle, o más bien lo compartimos porque pensamos que para ello no es el mensaje de Dios. Y aquí también nos sugiere que la lección que el hecho de reconocer la presencia del Espíritu en nuestra vida implica permitir que Él trabaje en cualquier corazón. Y permitamos ustedes y yo ser instrumentos para que eso pueda lograrse sin temor. Gracias, Pastor Job. Pastor Abraham, me pongo a pensar en todas las personas a las que tienen acceso a Internet. Y muchas veces nosotros pensamos, este estudio de la lección solamente llega a los miembros de la iglesia. No es así. Dice haciendo eco del comentario del Pastor Job, el Espíritu Santo puede alcanzar a todos los espectros de la sociedad. ¿Y por qué es necesario predicar la palabra? Porque la palabra es como una espada de dos filos, dice el apóstol Pablo. Tiene el mismo poder creador. Tiene el mismo poder creador que del principio. Y es por eso que tenemos que predicar el mensaje de salvación expresado en la palabra del Señor, Pastor. Sí, Pastor. La palabra es viva y eficaz a través de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hará, como ya hemos dicho durante estas 5 lecciones, la pasión de Dios es salvar a las almas. Y todo el cielo se pone en acción para salvar un alma, ¿no? Y Dios hace milagros en la mente de las personas, con conceptos diferentes, con conceptos culturales, con prejuicios. ¿Cómo es que la palabra de Dios, ya hemos visto, le llega a europeos, le llega a asiáticos, le llega a africanos? ¿Cómo es que todas esas personas, con diferentes maneras de pensar, con diferentes costumbres, con diferente educación, cómo aceptaron el Evangelio? ¿Cómo llegaron a creer aún en un crucificado y en un resucitado? Esto es una obra sobrenatural, Pastor. La obra del Espíritu Santo. No se puede terminar, no se puede realizar la obra del Evangelio sin la participación del Santo Espíritu. Lo único que tenemos que hacer es depender de Él. Y dice Elena de White, no hemos de nosotros usar al Espíritu Santo,
El Espíritu Santo nos va a usar a nosotros, nos va a llevar al lugar donde hay una persona que necesita el Evangelio, nos va a dar las palabras adecuadas para llegar a esa persona y va a tocar el corazón de esa persona para aceptar al Señor Jesús. Pidamos entonces la unción diaria del Santo Espíritu. Ella hace esa pregunta, ¿no? Si esta es la manera, el medio por el cual hemos de predicar la palabra y hemos de ser poderosos en la prédica, ¿por qué no pedir más? ¿Por qué no tener más hambre y sed del Espíritu Santo? Hemos de pedir el bautismo diario del Espíritu Santo. Gracias, Pastor Job. Vemos que la iglesia del primer siglo tuvo la vigencia de esta promesa en todo lo que ellos hacían. Pero vemos también que, por ejemplo, Pedro tenía prejuicios para con los gentiles. Y se acuerda, pastor, de Hechos 10, cuando el Señor, mientras Él predica, hace descender el Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿qué prejuicios tendremos nosotros hoy que nos hace pensar que cierto sector de personas que viven en nuestra ciudad, en este país, no pueden ser alcanzadas por el amor de Dios, Pastor Job? Definitivamente hay muchos prejuicios sociales, ¿no? Filosóficos que tenemos hoy en día en la actualidad y que obviamente pueden provocar la idea de que no pueden conocer ciertas personas a Cristo Jesús. Pero quiero mencionar lo que dice Ellen G. White en el libro de Evangelismo, hablando de esto, en la página 139, dice: más personas de lo que pensamos están anhelando hallar el camino a Cristo. En este mundo que estamos viviendo, y creo que esta lección que estamos compartiendo, sabemos que estamos viviendo una pandemia bien extraña, bien fuera de lo común, y tengan la certeza que hay mucha gente hoy en día que está esperando escuchar del mensaje del Señor. Y ustedes y yo hemos sido llamados para esto precisamente, como para compartir. El Espíritu Santo está trabajando ya en muchos corazones que ya están esperando que vayamos a ellos, más de los que pensamos que hay, ¿no? En cualquier contexto, en cualquier extracto social, hay gente que está esperando o está siendo tocado por el Espíritu Santo y que está esperando que vayamos a ellos. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta lección y queremos agradecerles por la bondad de su presencia. Sin embargo, siento que necesitamos tener una palabra para concluir este estudio y quiero iniciar, Pastor Abraham, con usted. Sí, pastor. Hemos estudiado en otras lecciones que debemos tener los ojos de Jesús, ¿verdad? Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en Alerta Roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema.